radiomorir.com, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Buenas tardes, estamos aquí otra vez en su programa Café Psicoanalítico, dándole la bienvenida al doctor Gerardo. Las mujeres primero. Sí, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Patti y es un placer estar aquí de nuevo por segunda vez. Muy buenas tardes, soy Omar Augusto, un placer nuevamente, Doc. Muy bien, pues ahora tenemos el tema de las malas palabras, ¿le podríamos decir? Así es. Ambiguo de alguna manera, que precisamente ese es el punto del tema. No sé si lo razonaremos en este momento. Sí, porque curiosamente el meollo del asunto es que hay como también una clasificación rara, ¿no? De qué son malas palabras, se diferencia de los insultos, se diferencia de hasta del estilo de hablar, ¿no? Aquí en México, ¿no? Entonces ese era el dilema, ¿no? O sea, por malas palabras, ¿qué entendemos? A ver, ¿no? ¿Qué definiciones? O quién las impuso como malas palabras, o en qué momento nos lastiman esas malas palabras, porque no siempre causan el mismo impacto, ¿no? Sí, porque una mala palabra sería algo que ofende, ¿no? Digo, para que fuera algo insultante, así como en términos generales, pero sin embargo, dependiendo también de la connotación, es como si va a ser insultante o si va a ser simpático, por decirlo así, también, ¿no? Así es. O sea, hay gente, como comentábamos, ¿no? O sea, hay gente que hasta uno mismo dice, pero es que a esta persona no se le oyen mal las palabras, ¿no? Y sin embargo son malas palabras al fin y al cabo, ¿no? Entonces, o igual, o sea, puedes decir como ahorita, ¿no? La despersonalización del típico güey. Ahorita todos somos güey. Todos, ¿no? O sea, ahorita ya ni te preguntan tu nombre y es, oye, güey, ¿qué onda, no? Pero fíjate que, bueno, si la palabra güey con W es, digamos, como el apelativo, ¿le podríamos decir? Apelativo, bueno, la palabra que se usa para decir tipo, sujeto, algo así, que deriva del güey con B grande, ¿sí? Que digamos que fuera la palabra ofensiva, llamarle a alguien güey con B grande, ¿no? Pero derivó con W a decir güey, y que tiene otro significado al original, ¿no? ¿Qué piensan? ¿O qué piensan de lo que traen? O sea, antes era así como que, no, decir güey era, ¿no? O sea, como que malísima palabra, era una ofensa, era casi, o sea, y bueno, está esta cuestión, ¿no? Que también a veces hasta nosotros mismos, ay, estoy bien güey, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? El güey, ¿qué significa? O sea, decir, estoy bien güey, si yo digo estoy bien güey, es como si estoy bien tonto, estoy bien, ¿no? Sí, eso quiere decir, al fin de cuentas, el buey de veras, sí. Sería el toro castrado cornudo, ¿no? Que es así medio lento, que es medio tipo, como vaca, pero obvio que fue toro macho, qué sé yo, ¿no? Sí. Y lo degradaron a buey, ¿eh? Entonces es una degradación, pues al fin de cuentas, bueno, esa palabra. Muy bien, entonces habría una diferencia entre lo que sería una mala palabra. Claro, malas palabras hay muchas, incluso hay que recordar a los maestros de español, sencillamente, pues una palabra, digamos que en una oración en donde no vaya era una mala palabra, o no necesariamente tienen ese carácter de como que insultante, su capacidad de ser insultantes. También si digo chale, pues se supone que sería pues una mala palabra. Sí. Exactamente. Exactamente. Porque se supone que malas palabras creo que nomás hay 13 o 14, así como tales, ¿sí? Así, de diccionario, pongámosle así. Y de ahí en fuera son derivados y son... exactamente, transformaciones. Exactamente. Pero originalmente hay creo que 13, con todo y el numerito, 13, que son, digamos, esas malas palabras o altisonantes, o como ustedes le quieran llamar, claro, que se usan, o que digamos que su uso es para ofender, no para hacer reír, ¿no? Algo así. O socializar, porque también a veces se usan para socializar, ¿no? O sea,
de que estás con un grupo de personas que se hablan de pura grosería, ¿no? Y si no hablas de grosería, o eres el ñoñito, o eres el nerdito, claro, ¿no? Entonces es también como un lazo social, ¿no? Porque qué tan importantes o necesarias son las malas palabras. Ahí está también la cuestión, ¿no? O sea, es como por ejemplo, inclusive en una cuestión como de peligro, Uh-huh. las decimos, ¿no? Sí, total. Ay, córrele porque ya me cargó ¿no? Por ejemplo, en una cuestión de peligro se dicen. De peligro y de enojo. Y de enojo. Y de, bueno, y también, digamos, en los casos o en las situaciones más como extremas, ¿no? Tanto de como de gran risa, pues, o de chusquería, algo así, como de enojo, de, ¿cómo se llama cuando te hacen algo? De, bueno, no tanto como amenaza, sino como de agravio, pues. Ándale, algo así. También se usan en situaciones, digamos, que serían como extremas de lo bueno y lo malo. Ok, sí. Claro, aunque mencionaban que eran un lazo social. Uh-huh. A lo mejor, pues eso de decir que a veces son usadas para socializar, quizá lo podamos expandir y decir que siempre son usadas para socializar. O sea, viéndolo como, bueno, también insultar a alguien sería socializar, digo, se está socializando, sería un lazo social, netamente, a fin de cuentas. Y probablemente, si en el diccionario mencionaba que había 14, 15 reconocidas o algo así, sí. Quizá ya rebasan hasta el diccionario, al final de cuentas. Que te escuchas muy lejos. A ver. Ahí tenemos problemas con el micrófono. A lo mejor iría una mala palabra aquí. Es para prevenir sí. Que no digas cosas feas. A ver, Gloria, ¿ya se escucha ¿Sí, bien? ¿me escucho ya? Bueno, ahorita nos dice. Ahorita vemos. Sí. A ver, échale así, paz. No soy como... ¿Sí? Sí. Y así. Maldita sea. Con una. Cámbiate de micrófono, Sí, mejor. mejor. Sí, muy bien. Sí, más vale. Bueno, como tú quieras. Como lazo social, tan solo pensando esto, ¿realmente las personas saben el significado de lo que están diciendo? Digo, porque quizás sea un no la respuesta. O sea, no es tanto el significado, sino que adquiere cierto valor, pues, simbólico en una relación. Va más allá del significado que plantea el diccionario de la academia o más allá de que te digan, esta significa esto porque su raíz etimológica es esto y derivó de esto y derivó. Sí. O sea, importa, vale, una mala palabra. Sí, porque bueno, los primeros que escribieron a nivel no psicoanalítico, sino literario, filosófico, ensayista, ya ven que fue Octavio Paz. Sí. Oh, claro. Con lo de el término de la chingada, pues. Exactamente. ¿Sí? Que ahorita ya tenemos hasta el chingonario. Exactamente, aparte. Pero digamos, esa palabra tiene mucho significado solamente en México. Claro, porque digamos sí, para abajo, bueno, para abajo, ya me van a decir mis alumnos de Sudamérica y de acá, que qué onda que para abajo y para arriba. Ajá. Bueno, los de Sudamérica o de Centroamérica, la palabra chingada no significa absolutamente nada, significa cualquier cosa, etcétera, ¿no? Sí. Igual como decir pinche, aquí en México tiene significado, allá es así como un pasador de pelo. Ajá. O un ayudante, ¿no? También. Bueno, que sería el ayudante de cocinero, que sería el pinche original. Así es. Pero cuando se usan para ofender o para degradar es cuando cambia totalmente la cosa. Y más aquí, ¿no? En México, que, híjole, tocar a la mamá es prohibido, ¿no? El hecho de que te digan chin tú, sí. Mami, pues ahí está como... Sí, pero fíjate que eso es a nivel de Latinoamérica, la madre así como figura central, sí. Porque también en Argentina, a lo que yo sé, también tiene mucho significado la madre como de la familia argentina, que es más o menos similar a la de México, pero creo que allá no usan términos como para ofender, ¿no? Sí. Es más para elevar o para no sé qué, o como le dicen allá, como la vieja o mi vieja, algo así, pero de forma como de respeto, pero aquí en México no. Aquí tanto lo bueno como tanto lo malo, ¿no? Así, sí. o el extremo de la ofensa o de la belleza.
Y digamos, en la historia de México, ya utilizando el psicoanálisis, está escindido el papel de madre, que sería la madre mala, que sería la Malinche, y la madre buena, que sería la Virgen de Guadalupe, ¿no? Sí, esa supone que no se toca. Sí, con la declaración del gobierno, que todos éramos guadalupanos. Aparte. Exactamente. Aparte, Digo, en primer lugar, veo que, por ejemplo, con la figura de Cristo se juega más, o sacan playeras, o sacan X cosa, y con la de, pues, La Virgen de guadalupana, esa no... Más respeto, ¿no? Exacto. Sí, que se usan mucho, digamos, o en la frontera, o en los barrios así como más alejados también las playeras de la guadalupana con toques medios, bueno, chicanos, o como le podríamos decir. Sí, digámoslo. Hablando de lo del lazo social, no sé si ha leído a Mafalda alguna vez. Sí, claro que sí, todo el libro. Sí. ¿Todo Mafalda? Pues muy interesante, y vendría una cuestión de la mala palabra como lazo social. Hay una situación en la que está Mafalda y está con Manolito, son dos personajes. Se supone que Manolito es medio bruto, es bestia, le dicen, y llega pero tiene su corazón. Sí, claro que sí. Es medio güey, pero... Es medio güey. No es rudo. Sí. De hecho está Mafalda y le dice, así que otra vez sacaste malas calificaciones en la escuela, Manolito, ¿por qué eres tan pichiruchi? Y en eso se enoja, ¿pichiruchi quién? ¿Pichiruchi yo? Y la agarra y la azota, ¿pichiruchi serás vos? ¿Quién es más pichiruchi? Y luego dice, a propósito, Mafalda, ¿qué es pichiruchi? Y luego continúa, en otra tira cómica, el mentado pichiruchi. Se acerca Manolito con Mafalda y otro día y le dice, oye Mafalda, ¿cómo era esa especie de insulto que me dijiste la otra vez? Y le dice, pichiruchi, ¿por qué? Para ir a decírselo a Susanita. No, va a ver, ahora sí, pues, y va caminando, pues porque se pelean mucho ellos, y llega y dice, Susanita, ¿sabes qué sos vos? A ver, dímelo, a ver, ¿qué soy? Sos una Machu Picchu. Y luego hasta como que se queda con la cara de sacado de onda de que la dijo mal. Y continúa lo del lazo social. Al final de cuentas, pues, la palabra pichiruchi va trascendiendo, hablando de si la gente comprende el significado de las palabras, que va más allá. Luego está Mafalda con otro amigo que se llama Felipe, y Felipe le dice, oye Mafalda, pero es que ¿cómo que pichiruchi? O sea, y por lo menos sabes qué es pichiruchi. Mafalda le dice, no te sabría explicar, se puede usar para definir muchas cosas. No, es que yo no me explico cómo puedes usar una palabra sin saber qué significa. Lo siento en el alma. Y le dice, ¿en dónde lo sientes? En el alma. A ver, ¿qué es el alma? Pues es una cosa que y le dice, estuviste clarísimo, y se va. Y Felipe dice, oye, he quedado como un vulgar pichiruchi. Entonces, pichiruchi trasciende el significado y se queda. Ajá, totalmente. Eso es cierto porque, digamos, las palabras al fin de cuentas unen, ¿sí? Tanto el amor como el odio. Claro, ya lo vimos con Freud y con Lacan y con todo el mundo. Son lazos que unen, tanto como el amor y el odio, unen. Y las palabras de odio, obvio, son esas palabras ofensivas y todo, pero tú no ofendes a cualquier persona. Tú ofendes a alguien con el que tienes un lazo. Que ¿sí? Conoces algo de él. Exactamente, que conoces, claro, que odias, porque que si no, amas. No habría ofensa, ¿no? Totalmente. O sea, igual podrías decir una mala palabra, pero una mala palabra es muy distinto a una ofensa. Una ofensa ya implica que conozcas algo de otra persona y ahí le des, ¿no? Por ese... Pero fíjate, las malas palabras también se usan, digamos, en las relaciones amorosas o en las relaciones familiares, sí, donde pues, debe de haber amor, ¿no? Y se usan, digamos, no con el tinte de ofender, pero claro, sí al fin de cuentas como no, bueno, como algo así como muy familiar o muy cercano, sí, claro, ¿no? También. Sí. Sí, y curiosamente a veces no hay necesidad de incluir una mala palabra en nuestro discurso, ¿no? Y las decimos. O sea, yo me he dado cuenta, ¿no? Porque, por ejemplo, igual estamos platicando ahorita nosotros tres y de repente digo, ay, no manches, o algo así. Entonces, ¿qué necesidad hubo de integrar esa mala palabra al discurso, ¿no? O sea... Exacto, sí, porque no sé si se acuerdan de un capítulo, no sé si ustedes vean a Bob Esponja. Sí. Si alguna vez lo vieron. Sí. Hay un capítulo en donde está Patricio y Bob Esponja donde aprenden a decir malas palabras. No sé si se acuerden. No lo recuerdo. ¿Cómo lo debes de ver? Réntalo ahorita en ahorita me lanzo.
Y digamos, como la excusa que da Patricio para usarlas es que son mejoradores de frase, ¿no? Y las van usando y todo el mundo se asusta y ellos felices de la vida acá, bien nice. Pero dependiendo también, digamos, quién las use o cómo las uses, es como te van a tratar o a entender, a nivel de que si se usan en el trabajo, si se usan en otro lado donde no se debe, es también donde cae el problema, ¿no? Sí. O dependiendo también de la persona o de los niños, pongámosle así algo más inocente, Sí. si los usan también así como que es como, pudiera ser como más de adulto, pongámosle así. Sí. Sí, y es que también, por ejemplo, está la cuestión de los políticos, ¿no? En la Cámara de Diputados, que cada rato se agarran de la greña. Y de repente usan palabras, pero como locales, malas palabras, pero locales, que si tú las lees, ni entiendes, ¿no? O sea, porque son tan de ellos, o sea, tan de su, no sé, su profesión, de los problemas que tratan entre ellos, pero son ofensas para ellos, ¿no? Y que si a ti te lo dirían en alguna ocasión, pues ni te inmutas, ¿no? O sea, Sí. está eso, ¿no? Que también como decíamos hace rato, el hecho de conocer algo de alguien te da pie a que se pueda generar la ofensa, ¿no? Exactamente. Sí, porque tú ofendes al similar, ¿no? Al fin de cuentas. Y obvio al que te va a entender esa ofensa, porque si se lo dices a alguien que no va a entender, pues ¿qué caso tiene, no? Sí, claro. Sí, no necesariamente el diccionario es el que da la pauta para que la gente las use o no, es como secundario, digamos que adquieren su significado en otro sentido, más que el significado, hablar de significado de diccionario, adquiere un significado más como que aquí la uso, pero de alguna manera ya sé que no se debe usar en tales circunstancias, o esta yo sé que transgrede, pues digamos que la barrera del respeto y todo eso, pero la sigo usando, como que adquiere ese significado en primer lugar, porque dice, está hablando de güey. Es difícil que, por ejemplo, pues, los chavitos en la escuela al maestro le digan güey o ¿sí? al policía, al presidente, no sé, de todas formas como que... El papá o... Exactamente. Claro. Exactamente, entonces, volviendo a eso también en las familias, pues obviamente establecen lazos, porque sí hay familias en las que se hablan, pero de todo, durante las comidas, ahí podemos obtener lo que es una familia, se puede ver cómo están las relaciones a la hora de la comida. Y sí. ahí se ve, ¿no? Cómo salen todas, incluso las jerarquías. ¿Quién le puede decir qué? ¿A quién? ¿A quién? Entonces es un nivel de autoridad también. Exacto. Ah, claro. Es un nivel de, bueno, pongámosle muy lacanianamente, de la autoridad del padre o la ley, bueno, la ley en general, pues, sí, no, pues, paterna. Entonces, para transgredir esa ley, hay varias maneras. Una cosa son los actos y otra es con las palabras. Entonces, la forma de transgredir o hacerse la ley es diciendo estas palabras, ¿no? Infringiendo la ley, pues, al fin de cuentas. Sí. Porque si no hubiera ley, no existiría ni delito, ni malas palabras, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, claro, se necesita saber qué está permitido y qué no está permitido para hacerlo no permitido. Así es. Exacto. Exactamente. Y en primer lugar, pues, ese es en la familia, pero pueden salir del círculo de la familia. A lo mejor ahí pueden ser muy normales. Volvemos a lo mismo, ajenas al significado del diccionario, pues, como que ya es después, a través de la educación formal y bla, bla, y todo eso. Luego se va a la escuela y a lo mejor ahí puede adquirir otra connotación, o decir, en mi casa... Pues, me dicen pendejo, vaya, muy normal, hasta que en la escuela pues me dicen, pero por otras cosas, no, y entonces ya vuelve a la casa el niño, digamos esta hipótesis, vuelve a la casa el niño y ya se transformó en otra cosa, ya, o sea, cuestión de lazo al fin de cuentas, significa otra cosa ya. Digamos que se imprime su significado en un acto, en algo que pasó en la escuela. Sí, porque sí, es cierto, digamos lo original, podríamos decir como degradación, ofensa, ¿no? Porque igual te lo pueden decir de forma familiar o de forma amorosa y pues no lo tomas como ofensa, ¿no? Como lo más tomas jocosa, ¿no? Ándale. Entonces no es tan...
Ay, tan sí. ofensiva. Pero también está la cuestión de que, bueno, yo en una ocasión en un programa de televisión Ujú. escuché a un cantante que ahorita conduce un programa, ¿no? Ay, dinos el nombre. De Lozane, el que conoce Miembros al Aire. Pues no, es como nuevo teléfono, entonces. Ah, bueno, pero para la ay, gente no, que sí ¿para sabe. qué me dice que diga quién? Bueno, a ver si Oye, lo Bob conocía. Esponja lo vende. Sí. Raúl Astor, ¿no? No, bueno, de ese tipo de programas. César Costa, ¿no? No, pero César Costa. ese que no se murió ya, ¿no? No, creo que está ya por allá. Todavía anda cojeando por ahí. Ah, bueno. No, y les Perdón. comentaba, ¿no? Que un día él comentó que estaba muy preocupado que porque su hijo de 4 años no se sabía ninguna grosería. Mm. Y que cómo iba a ser posible que un niño hombre, o sea, varón, de 4 años, no dijera ninguna grosería. Ujú. Y que cuando le preguntó, hijo, ¿te sabes alguna grosería? No, pues no, nada más menso, ¿no? Y él preocupadísimo, o sea, pero es que, ¿qué voy a hacer? Casi, o sea, ahí diciendo, pues tiene que saberlo, es que ya es un hombre y a los 4 años, ¿cómo no? Y así, ¿no? Entonces que cuando dijo su primera grosería y fue la de pu, Ey. no, una fiesta que le hizo, ¿no? Entonces, o sea, tú te preguntas, ¿no? O sea, ¿cómo hasta el hecho de que digan una grosería ya los convierte en hombres o ya los convierte en machos? Porque para él su preocupación era eso, ¿no? Como que, ay, mi niño medio afeminado porque no dice groserías, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, o sea, sí. tú dices, híjole, ¿hasta dónde trasciende el hecho de decir una mala palabra? O sea, Sí, bueno, digamos que son tanto las cosas buenas como las cosas malas hacen crecer a las personas y Sí, las claro. sabes y los debes de dominar, ¿no? A fin de cuentas para que estés inserto en la sociedad y en las costumbres, todo lo que ustedes quieran, ¿no? A fin de cuentas. Y el cojear de un lado de esos, tanto de lo bueno como de lo malo, te hace vulnerable a. sí. Entonces, si tú no sabes, por ejemplo, el caso que dijiste, que si tú no sabes decir malas palabras, entonces los demás te las van a decir y te van a fregar, ¿no? Sí. Y si tú no te sabes defender, pues entonces pues ya valiste, ¿no? Entonces, no es tanto, bueno, en ocasiones sí puede ser como eso que dices tú de algo como sinónimo de machismo o de hombría, pero también es como defensa. Sí. Porque igual, a fin de cuentas, las ofensas, dependiendo de qué lado estés, sirven tanto para ofender como para defenderte. Sí. Entonces, también son defensa a un medio, bueno, hostil, agresivo, Claro. a personas hostiles o agresivas, ¿no? Sí. Sí. Pues una frase, digo, cuando se reprende a un hijo, por ejemplo, no es lo mismo que solamente no hagas esto, a que se utilicen groserías, como que ahí denotan pues, la autoridad, Ujú. la agresión hasta cierto punto. Y bueno, sería extraño y causaría estruendo, que obviamente sucede, pues, es cotidiano, que también el niño respondiera con una grosería, y estaría la cuestión de la defensa. Ahí se espera que no las diga. Sí, exactamente. A ver, nos comenta Carmina que el güey se lo dicen hasta su novia o su novio, ¿no? Pues sí, es cierto. Sí. Sí, Sin claro. distinción ya. Que Claro. yo me acuerdo que el término güey se popularizó desde el primer Big Brother, ¿no? O sabes que desde el Adal Ramones, ¿no? Sí, desde También Adal él lo Ramones. decía mucho, ¿no? El de, oye, güey. Así es. ¿No? así es. Y ya era muy normal en los chamaquitos también. Que haciendo alusión a Adal Ramones, no sé si se acuerdan de este personaje de Lalo España, la doña Ah. Márgara. Ah. Ah, Que- No, pero él ya fue muchísimo después. Sí, No, ya no, es no, no, actual. no, Es del- no, no, Sí, de no cómo atribuyéndole hacemos 3 la años. culpa del güey, el güey. Nada más recordando pues, el cómo hasta cierto sentido había jocosidad en lo que decía, porque pues, decía una sarta de malas palabras y luego terminaba con su frase de con todo respeto. Ujú. Que usted es un hijo de usted, con todo respeto. Todo respeto. Sí, porque cuando te dicen, te lo voy a decir, pero con Exacto. respeto. Pero Es como- que te van a fregar pero gachísimo, friega ¿no? más, Sí, más gacho Claro, eso, ¿no? O por sea, que supuesto, te digan- porque es, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? No. ¿Cómo que Sí. predisposición? Bueno, ahorita me acuerdo. Bueno. Sí. Síguele. Ah, pero hay otra cuestión. ¿Los piropos serían una falta de respeto?
Por A ejemplo. O los piropos serían ofensivos, o hasta qué punto. Volvemos Serían a la ofensivos. cuestión del lazo social, dependería de De- quién depende- los dice, cómo los dice y a quién se los dice. Finalmente es una cuestión de lazo. Pudiéramos de alguna Ay, manera Dios. ya adelantarnos un poco a las conclusiones y decir que la mala palabra ¿Hay sola... las conclusiones? No tan así, Ya, pero ya digo, acabamos. la mala palabra No, sola apenas vamos a mitad del programa, ¿cómo no las existe. Bueno, me voy a callar, lo vamos a dejar en el misterio. Entonces la Así mala de, palabra sin no, concluir. la mala palabra no existe. Por sí sola, que claro, obviamente surgió pues por un lazo, de cierta manera, entonces, bueno, ahí Pero está. los piropos, a ver, ahorita que dijiste el término, el piropo es obvio que es para, bueno, es que hay piropos para sensuales elogiar, ¿no? y Ok. piropos sexuales Claro. y piropos bonitos, ¿no? Pongámosle Sí. así. Hay de piropos, pero Ajá. también hay de albures, Sí. que los albures son más de una connotación sexual, Sí. pero más homosexual, ¿no? Entre hombres. Sí. Porque el juego de los albures es entre hombres, tantas mujeres no, porque parecía como que no tiene significado. Sí. O no sé tú qué piensas, Omar. Pues al menos hasta ahorita parece que es Porque los lo albures común, es pues. entre hombres, porque si se lo dicen a las mujeres, pues así como que, pues qué caso tiene, ¿no? Sí, es cierto. No, Sí. no causan el mismo impacto, ¿no? En hombres y Las mujeres, no, mujeres, porque el detalle es, digamos, ese juego de dominación entre hombres. Sí. Y los albures, al fin de cuentas, el que los dice para el otro es una dominación del hombre fuerte al hombre débil femenino, ¿no? Pongámosle así, o con rol femenino, Sí. Así es. Oh, sí. para que el otro salga así como macho, muy macho, o macho alfa, ¿no? Lo dicen. Sí, el Exacto. mentado y mito macho alfa. Ujú. Y mito, sí es Y cierto. mito, es ¿cuál un mito? Es No, realidad. sí. Entre los animales, pues. De los animales, pero bueno. Luego dice Vicente, saludos desde Jalapa, Veracruz. Acá en Veracruz se habla con muchas malas palabras, pero muchas, como pues, sería el caso de Alvarado, ¿no? Más. Ajá. Y se ve muy normal en las clases media y baja, Oh. que también en todos Eso, lados, no nomás sí, aquí. Claro. Sí, muy normal. Volvemos a la cuestión del lazo, que ya lo estamos recalcando y recalcando. Ahora, a lo mejor si viniera alguien de ahí, digamos, va a seguir siendo el mismo, pero lo aplica en otro contexto, a lo mejor la mala palabra ahora sí adquiere todo su estatus y todo su poder de ofender, de causar pues algo más allá. Y ya dicen, ay, es que ¿por qué tan grosero? No, me cae gordo porque es bien grosero. Oh. Pero entonces sería, bueno, como dice Vicente, que las malas palabras, ya me toca música, las malas palabras es más de un lenguaje, no lo quiero decir como más primitivo, pero más, lo contrario de rico, ¿qué sería? ¿De rico? Ajá, a nivel de riqueza. Sí, pues. Pobre. Precario. Ok, precario, Precario. exactamente, precario, pobre, a que no se pueden decir más palabras más que las que oyes. Y no las que tú pudieras investigar o buscar O o hasta crear. inventar, ¿no? Pues no o inventar. quedaría. O sea, Sí, claro, Ujú. aunque ahí ya volvemos a la cuestión de la educación formal, que es cuando ya se empiezan a meter cosas de diccionario o Sí, difícil. porque, por ejemplo, una palabra de diccionario sería la palabra palurdo. No sé si la conozcan. Palurdo, no, caramba, pero ¿Ah? me sentía aludido. No te sientes aludido. Yo Porque- conozco como palurdo, pichiruchi. pero no palurdo. pero la palabra palurdo es digamos, una forma elegante, bueno, porque también hay ofensas Sí. elegantes, Sí. de decir ignorante o pentonto, todo eso. Pero si no sabes el significado, te quedas así como que, Claro. pues sabía, ya hasta será algo bonito, ¿ah? Sí, Pero sí. pues no, resulta de que pues, las palabras para ofender son las mismas, pero con más elegancia o con menos elegancia. Sí, es cierto. Pero es al fin de cuentas. Y es lo mismo, Sí, sí, volvemos a exactamente. la cuestión del pichiruchi. Exactamente. De hecho, recuerdo cuando estaba en la prepa que nos estaban hablando de los griegos, me parece, y empezaron a hablar de los mancebos. Que mancebos y que servían a otros hombres para tener relaciones, etcétera, etcétera. Y de repente en el grupo donde se dio la clase, ya entre hombres era, cállate mancebo, y ya era una ofensa.
Digo, surgió ahí, o sea, Ya la adoptaron como se ahí, transformó Sí, porque en algo utilizando para relacionarse. la teoría de Lacan, sería como el significante que Ah, tiene relación sí, claro. dentro con los otros significantes, ¿no? A fin de cuentas. No tanto el significado, sino el significante que le dan quienes lo usan, Sí, así sí. es. para que tenga ese poder, ¿no? Los manda saludos Lucifer, qué buenos amigos tienen ustedes. Saludos Merlina y Omar. Dice, Gracias, gracias. dice, palurdo es agreste, plañidero o osco. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Vayamos, tendríamos que usarla. Es su amigo, No, de sí, acuerdo, está muy de bien. acuerdo. Sí, Lucifer, estoy de acuerdo. Fíjate, hasta abajo nos escuchan, qué padre. Muy bien. Bueno, y vamos con musiquita. Preséntala, Omar, porfa, para... Muy bien, el tema que van a poner a continuación es porque va ad hoc con el tema. Está en inglés, bueno, es del grupo Korn, su álbum Life is Peachy de 1996. Ya después comentaremos por qué está ad hoc, por favor. Sí, gracias. A ver, explícanos, Omar. Muy bien, La canción. Sí, claro. En primer lugar, la canción son una sarta de cosas que incluso yo no podía Que no traducir. les entiendes. Exactamente, precisamente el nombre de la canción sería difícil de pronunciar, ¿no? Es una K y los simbolitos típicos que ponen en las artes gráficas, de simbolitos para decir que hay una grosería, algo que pues, no se puede decir, que no pudieron poner ahí. Es una sarta de palabrería, de malas palabras, y luego dice, lo único que dice es, no sé qué decir, I don't know what to say, y luego después dice, ¿y qué? O sea, me importa una chingada. Entonces pudiéramos decir, curiosamente si él dice que no sabe qué decir, ¿por qué están las malas palabras ahí? Entonces, en ese hueco en el cual no encuentra nada que decir, vienen las malas palabras, que precisamente vendrían en muchas circunstancias donde no se puede decir otra cosa, no se puede significar la situación sin las malas palabras. Mencionábamos la situación de peligro, por ejemplo, o sea, sería muy difícil que fuera de otra manera. Entonces alguien se cae o va a pasar algo y dice, ¡ay, hijo de la chingada! ¡No manches! O de X cosa. Entonces ahí está la implicación donde no se puede decir otra cosa, pues va eso. Pero fíjate, no se puede decir otra cosa, sí es cierto, pero tienes que decir algo que ya que aprendiste, pues no que tú hayas inventado la palabra. Por supuesto, sería muy difícil, si no es que como todo el lenguaje es anterior de uno, desde siglos, qué sé yo. Entonces, obvio que con todo ese lenguaje viene estas palabras que son para decir algo. Al fin de cuentas, que no se puede decir o que representan igual alguna metáfora, alguna metonimia. Ahí sigan. Y que sabes que a pesar de... Ay, es que el doc se nos anda ahogando. Ay, Dios, Jesús de Veracruz. Santo Jesús de Veracruz. Y finalmente que también se vienen deformando las malas palabras, ¿no? O sea, empiezan con una cosa y luego terminan en como acortando, ¿no? Y como modificando la mala palabra. Sí. Y sin embargo sabemos que significa lo mismo, ¿no? Exactamente. Pues ahorita que tocaban el tema de las malas palabras y las relaciones sexuales, que digamos que es el origen, al fin de cuentas, de las malas palabras, lo sexual, ¿no? Sí. Más a nivel infantil que digamos con la popó y la pipí, pongámosle así, que son digamos como que primero son regalos, que se supone que dice Freud, que es como ofrendas, ¿no? Que son regalos, ofrendas al cuidado de la madre, pero después se vuelven a todo lo contrario, que serían como los insultos, ¿no? El cagarse o el orinarse con o a. Sí. Es exactamente lo mismo, pero ahora con otra connotación. Sí, y de hecho no nada más utilizadas en este ámbito. La cuestión de que una mala palabra cambia las cosas, aunque la situación sea la misma, se puede ver, por ejemplo, en lo que pasó con las villas panamericanas, que precisamente hablan de que las aguas residuales fueron a parar al río de la Primavera,
Y pues bueno, uno dice, es que sí, las aguas residuales. Las Se oye aguas bonito, ¿no? Ajá, pero Claro. sería diferente a que nos dijeran, el agua con caca, Con y orines, miados va con para- condones, Ajá. con todo lo de los atletas de Exacto. tantos países, fueron a parar al Exacto, como al que río, dice, ¿no? ay no, ¿cómo que caca? No, claro que no, o sea, Claro. o sea, cambia la situación. Finalmente era lo que hablábamos hace rato, ¿no? De la sutileza que hay para enmascarar la mala palabra, ¿no? Ujú. Y lo que nos decía de Veracruz, ¿no? Que decía que en los sectores Vicente. medio y bajo era donde se decían más malas palabras, ¿no? O sea, finalmente. También le saluda a Nils. Lucifer también nos dice lo que ya les está a ver. En muchas culturas se convierten en parte del vocabulario, totalmente. Y digamos, decía Vicente también de Veracruz, Así es. de que no nomás es para ofender, sino para la charla común. Exacto. Pues sí, Exacto. y como en todos lados, Como en ¿no? todos lados. Exacto, claro. Ahí está la división al principio. Sería muy diferente un insulto a una mala palabra. Puede tener muchas connotaciones. Ahorita también lo mencionábamos, por ejemplo, en el acto pues sexual. A Ajá. veces se incluye una mala palabra y funciona como un excitador. Sí. O sea, la cosa cambia. Sí. Digamos, pues la cosa cambia. La cosa cambia, pero bueno, no para todos, pues al fin de cuentas. No, claro. No. No para Sí, todos. sí, no funciona en todo. Pero si se está buscando el dominar y el dominador Sí. a nivel de una relación sadomasoquista, funcionan perfectamente Claro. y es lo que necesitan ellos para poderse excitar, pues al fin de cuentas, ¿no? Sí. Pero entonces en ese caso, Doc, ¿qué se consideraría? O sea, ¿sano el hecho de...? Volvemos con la palabra qué es sano y qué no es sano. Sí, claro, ese Porque es otro aquí dilema. pudiéramos darlas como las categorías, o la nosología psicoanalítica de lo que es perverso Sí. y lo que es neurótico, ¿no? Pero a nivel de lo sexual, pues ¿qué cae con lo normal o lo anormal? Pongámoslo Claro. así. Pero para los sadomasoquistas, digamos que para ellos pues es lo Sí, más normal, sí, ¿no? claro. Sí. Y es placentero, al final de cuentas. Totalmente, ¿no? al fin de Ujú. cuentas, totalmente, lo Sí. necesitan. Igual para el neurótico, pues no sería igual, ¿no? O sea, para otra persona, ¿no? Sí, O sea, porque no solamente, digamos, quien usa palabras para ofender bueno, para tener relaciones sexuales, no estamos hablando de cualquier persona, ¿no? Claro, Tiene que para empezar, tener, sí. exactamente, tiene que tener ciertas características, bueno, a nivel psicoanalítico de la perversión, para que tengan ese significado, hablando de los significantes, y que tenga su punch, ¿no? Esas palabras. ¿no? Sí, bueno, que sería diferente a que el uso sea casual o que a veces casos en los que son pues necesarias para que se pueda dar la relación, pues ahí ya sería otra cuestión. Y sabes que también la mala palabra como un tipo de catarsis, ¿no? Ujú, también. O sea, que en lugar de irte a golpes con una persona, ¿no? Le dices malas palabras. Sí, mejor una mala Sí. palabra. Una mala palabra que, entre comillas, no va a hacer tanto daño que comparado con un golpe, ¿no? Por ejemplo. Sí, que decía Freud, no me acuerdo bien de la frase, que un cambio de civilización, o el gran cambio de la civilización fue, en vez de pelearse, en vez de golpear, fue ofender. Sí. Y Sí. eso fue un gran cambio a nivel de civilización. Pues. Sí, pero que también mucha gente, volvemos igual, ¿no? Como que la cuestión de la mami en México, ¿no? Que diría, prefiero que me golpees 1000 veces a que me mientes la mami, ¿no? Entonces, ahí está también el poder de la ofensa, ¿no? O sea, el de la mala palabra y cómo se tome, pues, también en distintas situaciones, en Ujú. distintas épocas y en distintos lugares. O sea, Sí, creo variado, ¿no? que a lo mejor habría gente que de cualquier manera no puede ni golpear, ni matar, ni decir una Ni mala decir malas palabra. palabras.
Porque si no, luego las mamás, te voy a lavar la boca con jabón. Ajá. Pues Exacto, a los entonces niños. ahí volveríamos a la cuestión del tema musical que pusimos, donde no hay nada más que decir una mala palabra, porque si no está esa mala palabra, probablemente habrá X cosa, angustia u otra cosa. Entonces no puede golpear, no puede decir malas palabras y tal vez algo se queda ahí, no sé qué diablos vaya a pasar. A rato surgen los casos en los que se tienen que desquitar, bueno, hablando de niños con otro niño, o a lo mejor se los pueden ir a decir a otro niño o al hermanito, etcétera, etcétera. Pero entonces, utilizando esa referencia de Freud, entonces, digamos, las malas palabras es sinónimo o estatus de civilización, ¿sí? Sí. Que sería entonces, Por supuesto. si se usan malas palabras, es porque se está dentro de una civilización y de una cultura o algo, bueno, de una sociedad cultural. Sí. Bueno, al final de cuentas, pues, mencionamos que la palabra aislada no es nada. En primer lugar, sería difícil hablar de la palabra aislada, porque obviamente tuvo que haber surgido porque no existe. En lazo, ajá. Pero pues pongámoslo, ¿no? La palabra aislada, ahí no sería nada. Incluso volvemos a lo del piropo que mencionábamos, a lo mejor pues esas malas palabras a la hora del acto sexual o el escarceo, pues no son lo mismo para todos, pudieran llegar a ofender dependiendo de la persona. Y otra vez, retocando lo de los piropos, pues sí, ahí estaría la cuestión, digo, si a lo mejor una muchacha que según eso es acá de la alta, por aludir a un cliché, no significa que no digan malas palabras y que... Como las ladies de Polanco, ¿no? Híjole. Super ladies quedaron Entonces, ellas. no, sí. Sí. Qué chistoso que en ese caso pues, no pudieron haber sido las ladies, no, tuvieron que haber sido las ladies de Polanco. Ajá. Sí, claro. Pero, O sea, una colonia super acá, ¿no? Ricachona, Ajá. un DF. exacto. Sí. Pero digo, volviendo a lo del piropo, bueno, se lo dicen tal vez a ella y va a resultar ofensivo, tal vez vuelva llorando a su casa o algo así, ¿no? Entonces no, sería diferente a que se lo dijeran tal vez a otra muchacha. Incluso el supuesto piropo bonito, o sea, por eso digo, depende de muchas cosas, incluso quien lo diga, puede resultar pues ofensivo, al menos como que adquirir una sensación desagradable para la persona a la que se la dice. Es que me lo dijo ese viejo bien feo. Ajá, panzón y Ajá. borracho. Y Pues es quién co- más, ¿no? Ajá, sí, Pues ni bueno. modo que Exacto. alguien fino y elegante pues no va a decir eso. Ajá. No, pues se supone que no, entonces como que se ve como una especie de agresión o traspasar algo que no se debía traspasar. Y sabes que también las malas palabras, o bueno, las groserías o las ofensas que más pegan, a mi criterio, son las que tienen que ver con la analidad, ¿no? O sea... Totalmente, de ahí viene. O sea, porque no es lo mismo que te digan una palabra con una connotación más anal a que Ajá. te digan otra palabra, ¿no? O sea, creo que son las que más ofenden a la gente y más también a los hombres, ¿no? O sea, como lo que decíamos. Pues sí, a todos. A fin de cuentas. A todos en general, pero creo que sí son las y las de fuerte contenido sexual, pues obviamente también. De fuerte contenido sexual. Ay, bien propia yo. Saludos a Naomi que nos está escuchando y dice la chiquis. Yo soy mal hablada, pero me gusta decir y que me digan groserías en la cama, pero solo con mi pareja, con la que llevo una relación sentimental. Ahí Sí, está. porque si no fuera con su pareja que tiene una relación sentimental, Sí, pues, fuera otra cosa. Cambia- se iba cambia a la golpes, cosa. ¿no? Con la persona, yo creo. cambia la cosa. A lo mejor el hecho de que sean malas palabras es lo que les da su estatus de que se puedan utilizar. Ujú. Digo, si no lo fueran, pues no tendrían el poder que tienen. Es necesario que sean malas para que se puedan usar, porque Sí, pero ahorita me remonto otra vez a Bob Esponja y bien traumada yo, ¿no? Pero es que sí me gustó pues el ejemplo de Bob Esponja porque me acordé que era, o sea, cuando decían la palabra era como desbordar, Ajá, ¿no? exactamente. El sentimiento, o sea, todo lo que traían ahí, ¿no? Y hasta como que se ponían rojitos como cuando te aguantas de hablar algo y de repente lo sacas.
y súper feliz, ¿no? Claro. Entonces, es lo que pasaba, bueno, yo me acuerdo, ¿no? Igual de chiquitos que te dicen, no, pues que no digas malas palabras o X, ¿no? Es muy típico. Ahorita no sé, ¿verdad? De las nuevas generaciones, porque también los papás y los hijos ya tienen otro tipo de relación, ya son güeyes los dos, ¿no? Pero bueno, en mis tiempos, en la antigüita, sí era de que no dijeras malas palabras, no esto. Y la primera vez que usabas una mala palabra era, no manches. Y te reías qué y... chido, ¿no? Se siente. Exactamente. O sea, entonces, el poder que tienen también, bien... Ay, yo iba a bien decir grande. algo, pero se me fue. Oh, cuidado, Doc. Incluso yo recuerdo una persona que también a veces pues escuchaba cómo era fácil fastidiarla pidiéndole X cosa. Entonces me acuerdo que al final pues enrojecía, digo, ahí está la cuestión corporal, a lo mejor evitar el golpe o algo así, y digo, yo estaría como que pensando más allá, pero bueno, y en lugar de eso pues decía, está bien, te lo voy a dar pero ching, pero te lo voy a dar pero ching. Sí. Y ya decías, bueno, se cumplió la petición, pero te puedo aumentar la Claro, a cambio madre, de la ¿no? letanía, Ajá, ¿no? ya, que claro. hizo. Todos quedan felices y contentos, ya, ¿no? Entonces, ahí está ya la cuestión de la descarga, tiene que darse. Sigan porque se me fue la palabra ahorita. No, Es que porque era yo una mala pensé- palabra, Sí, una mala palabra. una mala palabra. Pero bueno, entonces, ahora sí las conclusiones para que veas. Sí, Y ahora ya sí, es a tiempo ver. de... Ya se me Concluyamos. olvida. Bueno, No. bueno, sí o no, pues. No, después, ok. nada más no Échale. me insulte. Bueno, con una, ¿no te acuerdas? Con una No, doctor, proceda, por favor. No, en serio, no, de veras, en serio. ¿Cuáles son? Ahora sí, las conclusiones que hace de rato te cortaron. De hecho, pensando la cuestión, creo que ya han salido como 3 veces ¿Ah, las ya? conclusiones, Sí. O sea, la conclusión es que no hay conclusión. Conclusiones ¿cómo que no hay no? conclusión, ahí ¿Cómo donde no? no puede haber nada, ponemos una mala palabra. Doctor, por favor. Bueno, pero entonces, el usar malas palabras es un sinónimo o un signo de civilización. Sí. ¿Eh? Porque ya no se usan los golpes, se usan las malas palabras. Exacto, en lugar Y de eso de está pues, aceptado, pudiéramos decir. agresión. Es como una especie de represión, entonces. Totalmente, ¿no? totalmente. Por medio de la represión fue que se crearon, inventaron o se usan las malas palabras. Sí. ¿No? Ok. Pues, Ahora también hay otra cuestión, ¿no? La mala palabra ya no es sinónimo de mala educación. No. Porque ya todo mundo las dice, ¿no? Entonces, hasta el que tú dices es súper educado. Ahora, lo que sí, a lo mejor groserías pudieran ser sinónimos de mala educación, porque las groserías no es decir malas palabras. Una grosería es, por ejemplo, levantarte cuando estás platicando con alguien y irte, ¿no? Por ejemplo, y dejarlo ahí sentado. Eso sería más bien como una grosería, pero dirigida a la mala educación. O a la falta como de... ¿Cómo se puede decir? Pues no, cortesía, ¿no? A la falta de cortesía. Porque Lucifer dice, hablando de lo ético, también dependiendo Sí. de lo ético, de lo moral, o bueno, de lo cortés, y de la educación, de las buenas, ¿cómo sería? O ¿cómo se le llamaba eso cuando te portabas bien? Buena las, conducta. las buenas costumbres, ¿no? Por decirlo así. Que al fin de cuentas son sinónimos de ley, ¿no? De la ley. Sí. De lo que, lo bien dicho, lo mal dicho, lo de buena manera, o bueno, todas esas cosas. Mira, al final de cuentas me parece que las malas palabras habría algo de libertad. Y libertad viéndolo también como pues el placer, hay un placer en la libertad, dejémoslo así. Entonces tienen también esa implicación de libertad a tal punto de que cualquier persona me parece que las utiliza en todas sus variantes, incluso en las variantes censuradas, pero tiene que darse a entender que hay algo de esa mala palabra. Digo, ya pudiéramos decir que hay gente que se supone que se dicen, es que es educado, no dice malas palabras, pero de todas formas dice, me importa un cacahuate. Entonces, como Sí. se ha estado tapando, o sea, no... Finalmente es como la intención impregnada, ¿no? Ajá, tiene que estar ahí eso.
Entonces, y finalmente, digo, una forma de libertad, claro, en nuestras relaciones, una forma de libertad para decir que se está harto del gobierno, de la represión de tal o cual sector. Se empezó a ver mucho en la música, que si era música que gritaba que estaban hartos, tenía que ser con malas palabras, y ya le empezaban a pero poner... le ponían en el disco, ¿no? Advertencia. No, Disco contiene, Ajá. ¿no? Así lenguajes o pero fíjense también de que se necesitan las malas palabras para saber qué son las buenas palabras. Se necesita la mala cultura para la buena cultura. Y ya nos vamos. Y saludos a mi hija Naomi, muchos saludos, ya lo dije. Y Lía también nos manda saludos, gracias. Y nos vemos. Gracias. Gracias. A ustedes, Hasta a luego. todos, hasta el próximo martes. Sí, Hasta luego. Martes. radiomorir.com